Presenta Claro. Packs de internet con música libre. Activalos marcando *989 numeral. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Empresarios de Acá. El placer de recibirlos semana a semana en este que es el precioso living que nos ofrece el Hotel Cottage y que es set de nuestro programa en esta que estamos transcurriendo la cuarta temporada. Un placer recibirlos a través de la pantalla de NSTV y por supuesto que nos pueden seguir en las diferentes redes sociales como Empresarios de Acá y en nuestro canal en YouTube. Vamos a recibir a nuestra primera invitada del día de hoy, conocemos la placa y enseguida regresamos. Auspicia este espacio Grupo Durán, www.estudiodurán.uy. Recibimos a Ana Laura Fernández, que es asesora económica de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. Bueno, Ana Laura, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Bueno, Ana Laura, la idea un poco es a propósito hablar de cómo está el sector comercio hoy por hoy en Uruguay. Allí, ¿qué características hoy por hoy están presentando en estos últimos meses? A ver, quizás primero para dimensionar un poquito cuando hablamos del sector comercio, ¿no? Cuando hablamos de cuál es la cantidad de empresas. Nosotros generalmente nos referimos a lo que es comercio y servicios, ¿no? Como un sector económico como tal. Ahí es un sector bien relevante para nuestra economía, tanto en términos de generador de riqueza, más o menos el 60% de nuestro Producto Bruto Interno corresponde al sector comercio y servicios. Es un sector generador de gran mano de obra, ¿sí? Más o menos el 65% de la mano de obra en el sector privado se genera dentro de lo que son las empresas del sector comercio y servicios, y a su vez nosotros más o menos hay 150.000 empresas que corresponden al sector comercio y servicios, o sea que en términos económicos es un sector bien relevante para nuestra economía. ¿Sí? 150 en todo el país. 150.000 empresas en todo el país, sí, estamos hablando en todo el país. Lo mismo, como te decía, a veces es un sector intensivo en el uso mano de obra, por eso es un sector generador de importante empleo para nuestra economía, que tiene algunas características particulares, principalmente son empresas más bien de menor tamaño, lo que son microempresas, ¿sí? De 1 a 4 personas. ¿Sí? Eso es una característica que se mantiene en todo el territorio nacional. ¿Sí? Es un sector que en términos globales presenta un menor informalismo que el resto de la economía. ¿Por qué? Porque tenemos algunos sectores relevantes como tiene que ver las actividades financieras, por ejemplo, las actividades de transporte, ¿sí? Donde en esos sectores el problema del informalismo es menor. En el caso del comercio minorista, ahí sí tenemos un problema donde la incidencia de informalismo es mayor. ¿Eso qué significa? Cuando hablamos de informales, lo vemos desde el punto de vista del mercado de trabajo, o sea, personas que están trabajando pero no cuentan con seguridad social, ¿no? Entonces es un problema. De todas formas, en el agregado, en comercio y servicios, presentamos niveles menores de informalidad de lo que es el total de la economía, que hoy ronda más o menos en un 25%. Nosotros estamos un poquito por debajo de ese guarismo. De todas formas, es una preocupación porque dentro de lo que es comercio y servicios, el comercio al por menor, ¿sí? Es un sector bien relevante dentro de lo que es en términos de cantidad de empresas, más o menos 43.000 empresas estamos hablando sector privado, corresponden al comercio minorista. ¿Qué rubros allí se destacan? Eso es lo que sería comercio minorista. Después tenemos... ¿Y allí qué rubros? Por ejemplo, almacenes. Por ejemplo, venta de electrodomésticos, vestimenta, calzado, ¿sí? Eso es lo que es comercio al por menor. ¿Sí? Entra también obviamente supermercados, ahí ya son empresas un poquito de mayor tamaño, pero todo lo que hace al comercio al por menor, empresas de menor tamaño y que en algunos casos presentan problemas donde el informalismo se hace más presente, ¿no? Después también tenemos obviamente el sector, como te decía, el sector transporte de personas, transporte de mercadería, que es un sector bien relevante también en términos de generador de mano de obra. Ahí es un sector que quizás el informalismo es menor. Lo que tiene que ver también con hoteles y restaurantes también es un sector bien importante, ¿sí? Dentro de lo que es el rubro también de generador de mano de obra, y ahí quizás de mano de obra de mayor nivel de calificación, ¿sí? Lo que tiene que ver con hoteles y restaurantes, porque obviamente presta un servicio principalmente al turismo, al extranjero, entonces hay un sector con mayor calificación. Eso en términos generales. Después tenemos, bueno, obviamente el sector financiero, donde ahí también el nivel educativo es mayor, donde el guarismo, o sea, la problemática del informalismo es menor. Después lo que tiene que ver con actividades profesionales, servicios profesionales, ahí también
una alta concentración de trabajadores, también con un nivel calificativo mayor, o sea que hay... Digamos, particulares. Hay bastante heterogeneidad cuando hablamos de comercio y servicios. Es importante tener en la cabeza como las diferentes fotos o los subrubros que componen al sector. Y allí en total estamos hablando, para un propósito de introducirnos en lo que es mercado laboral hoy en el sector, estamos hablando de cantidad de puestos de trabajo que genera el comercio y servicios hoy. Más o menos 800.000 personas. ¿Y allí hay alguna variación con respecto al año anterior? A ver, sí, en realidad, si nosotros hablamos de mercado de trabajo como tal, en términos globales, obviamente el mercado de trabajo ha estado presentando, es bien conocido por todos en los últimos tiempos, una destrucción de puestos de trabajo, ¿sí? Que si uno lo compara a lo que es el sector comercio y servicios con lo que ha sido el comportamiento de la industria manufacturera o del agro, claramente la destrucción ha sido menor en el sector comercio y servicios. De todas formas, si nosotros vemos en los últimos meses, ¿sí? Quizás mitad del año 2017, principios de 2018, el sector comercio y servicios también ha destruido puestos de trabajo, en menor magnitud que lo que es la industria y el agro, pero de todas formas ha dejado de ser un sector generador de mano de obra como quizás lo fue en los años fines de 2016, principios de 2017. ¿Y allí qué pasa? ¿Qué preocupa a los empresarios? A ver, ahí, ¿qué pasa con el sector comercio, ¿no? Comercio y servicios? Es un sector que si uno ve la cifra de datos globales en términos de Producto Bruto Interno, uno ve, bueno, en el 2017 el sector creció más de un 7%. Entonces, ¿cómo eso condice con una destrucción de puestos de trabajo? Entonces, bueno, entender un poquito qué está detrás de eso. Y ahí una de las preocupaciones que nosotros vemos y que trabajamos todos los días con las empresas es decir, bueno, mi volumen de ventas está aumentando, pero porque hay un mayor poder de compra por parte de los hogares, pero al mismo tiempo mis niveles de rentabilidad en realidad se están contrayendo. Entonces, ¿cómo me afecta eso? Obviamente eso afecta mis decisiones, tanto de contratar mano de obra, ¿sí? Como a la hora de desarrollar nuevas inversiones. Allí la capacidad, digamos, se contrae por impuestos, Exacto, porque justamente, porque yo por un lado tengo los precios y por otro lado tengo los costos. Entonces, ¿qué está pasando? Que el peso de los costos en la actividad del sector comercio se está haciendo cada vez más intensa y eso está repercutiendo negativamente en los niveles de rentabilidad. Y ahí, o sea, ¿cuáles son cuando hablamos de costos? Como te decía hoy, es un sector intensivo en el uso de mano de obra, por lo tanto el costo salarial juega un rol muy importante en el desarrollo de la actividad de lo que es el comercio y los servicios. Y por otro lado, como tú bien decías, la presión tributaria, ¿no? Pero acá no me quiero quedar solo en los tributos, porque uno quizás piensa solo, bueno, aumentan los impuestos, pero cuando hablamos, por eso más bien de peso del Estado, ¿no? Que comúnmente hablamos, lo que tiene que ver con... Por un lado sí están los tributos, pero por otro lado están nuevas regulaciones, nuevas normativas, la burocracia, ¿sí? Servicios públicos de mala calidad, o sea, todo eso obviamente incide en mi ecuación de costos cuando hablamos de ese peso del Estado. Entonces, esa conjunción de aumento de costos salariales, aumento de lo que tiene que ver con el peso del Estado, eso está incidiendo negativamente en los niveles de rentabilidad. ¿Y por qué digo esto? Porque las cifras así, porque puede haber discusión, bueno, pero ¿y cómo? A ver, tenemos que remitirnos a los resultados. ¿Qué pasa con el mercado de trabajo? Se contrae. ¿Qué pasa con el nivel de inversión? Se contrae. Es eso, las decisiones en términos de, y así también lo establecen las encuestas de expectativas del sector empresarial, es que yo decido o contratar menos mano de obra, ¿sí? O sea, o en el peor escenario, reducir mi plantilla actual y por otro lado, postergar mis procesos de inversión, o sea, detener, y eso obviamente impacta en las cifras oficiales que vemos de caída importante en los niveles de inversión, ¿no? Bien, sin duda que el tema da para un análisis mucho más profundo, pero hicimos como una especie de panorama breve a propósito del sector comercio y servicios hoy en Uruguay. Brevemente, Ana Laura, ¿qué se puede esperar para los próximos meses en cuanto a estos sectores de la economía? Bueno, a ver, el motor de crecimiento en el último tiempo claramente, y eso ha impactado en esas cifras que veíamos del más del 7% en el sector de crecimiento, tienen que ver con el aumento del consumo privado, el poder de compra de los hogares. ¿Y qué está ahí en juego? Bueno,
O sea, ¿qué es lo que afecta a mi poder de compra? Obviamente, si estoy trabajando o no estoy trabajando, mi nivel de salario, ¿sí? Y lo que es en realidad el nivel de salario real, o sea, mi poder de compra, es decir, cómo aumenta mi salario nominal, pero también qué pasa con los precios. Entonces, en estos momentos nosotros estamos viendo que ese gran impulsor que ha sido el aumento del consumo privado, hoy se presenta en una situación más compleja, de mayor incertidumbre. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo que está pasando hoy con el valor del dólar, eso cómo puede afectar lo que tiene que ver con los niveles de inflación. Estamos en un proceso de una nueva negociación salarial que parecería o que debería ser que los ajustes salariales sean más moderados, o sea que eso también va a impactar en los niveles de salario, y también lo que tiene que ver con las expectativas, porque obviamente las expectativas inciden mucho en nuestras decisiones de consumo. Quizás no tanto en aquellos bienes que son más necesarios, en los cuales yo no puedo. De necesidades básicas, exacto, digamos. Pero sí en aquellos que nosotros decimos semiduraderos y duraderos, que han sido grandes impulsores del sector comercio en los últimos tiempos. Los 0 kilómetros. Exacto, televisores, Bien. Electrodomésticos, ¿no? Que principalmente están nominados en dólares, entonces ahí ha habido mucho crecimiento en esos sectores en términos de ventas. Entonces hoy estamos viendo que esa situación ya parecería estarse frenando, ¿sí? No estamos acá presentando un panorama de crisis ni nada por el estilo, pero sí un freno en ese escenario de crecimiento de ventas que habíamos registrado en el año en 2017 principalmente. Bien, Ana Laura, bueno, sin duda que vamos a contar contigo en otra oportunidad para seguir analizando lo que tiene que ver con el comercio y servicio y también un poco las expectativas de los empresarios, así que te esperamos en otra oportunidad aquí en Empresarios de Acá. El diálogo fue con Ana Laura Fernández, asesora económica de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes para cuando me inviten. Bueno, por supuesto que sí, Ana Laura, vamos a contar contigo y yo los invito al próximo bloque de Empresarios de Acá. Vamos a recibir a Martín Carvajal, que es director de Waldemar Carvajal Negocios Rurales. No me voy a despedir sin antes agradecer, por supuesto, el look de Lolita, los zapatos de Marcel, los accesorios de Nova y Carmen Manrique, el maquillaje de L'Oréal París y a Betel Spa, que siempre me cuidan. Pausa y ya regresamos. Presentó este espacio Grupo Durán, www.estudioduran.uy.